muchas gracias por esta invitación, que no solo nos permite revisar lo que venimos haciendo en este tema, sino también nos permite aprender mucho con estas presentaciones que hemos tenido hasta ahora y que vamos a tener en el resto de las jornadas. Así que estaremos tomando nota. Venir del sector salud y presentarse ante un público con un gran predominio del área agronómica es realmente un desafío, porque el desafío en realidad es tratar de traer algo que realmente sea un aporte para el pensamiento y el avance en lo que son las buenas prácticas agrícolas. Así que, bueno, pido perdón si en algún momento utilizo algún lenguaje que resulte extraño, pero que no es mi intención utilizarlo. El tema de los plaguicidas y la salud, ya he dicho en muchos foros por qué desde nuestro grupo de trabajo utilizamos el término plaguicidas y no utilizamos agroquímicos o agrotóxicos, porque en realidad en nuestro trabajo los plaguicidas son más que agroquímicos, porque también hay plaguicidas de uso domisanitario, en fin, hasta de uso médico. Y por otra parte, tampoco mencionamos el término agrotóxicos, porque en realidad manejamos en nuestra práctica diaria una serie de sustancias con riesgo de toxicidad que deberíamos entonces, por el solo hecho de que algunas de ellas sí provocan intoxicaciones y enfermedades a largo plazo, deberíamos agregarle esta palabra tóxico y deberíamos decir medicamento tóxicos, hidrocarburotóxicos, etc. Esa es la razón simple por la cual utilizamos esta palabra. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud generó nueva información sobre el impacto del ambiente en la salud. Y por primera vez aparece dentro de los principales determinantes ambientales algo que aquí, como ustedes ven, dice prácticas agrícolas. Y dentro de prácticas agrícolas aparece el uso de plaguicidas y también otros elementos vinculados a las prácticas agrícolas, como la utilización de aguas residuales, etc. Pero esto fue un verdadero hito, porque si bien en el 2010 se había definido que los plaguicidas definidos como altamente peligrosos eran aquellos que formaban parte de los 10 principales contaminantes de interés para la salud pública o de preocupación para la salud pública, hoy esto se integra en un concepto más amplio, porque los plaguicidas son peligrosos por sí mismos, pero se convierten en un riesgo para la salud cuando nosotros nos exponemos a ellos, en un contexto de práctica de uso. Y por lo tanto, me pareció bien interesante que compartir esta inclusión dentro de otros aspectos ambientales como la contaminación del aire, el cambio climático, etc. Lo que voy a contarles es una experiencia que hemos llevado adelante, es un proyecto de investigación financiado por CSIC de la universidad, con el Litoral Norte, con el Polo de Salud Comunitaria del Litoral Norte, con colegas que ahora van a ver alguna foto, con los cuales trabajamos en un área que le dimos a llamar agrociudad, simplemente porque es una ciudad en lo que los aspectos económicos, culturales, sociales de la vida diaria están fuertemente impregnados por la producción agropecuaria que hay en su entorno. Antes de contarles esta pequeña experiencia que es un proyecto que está en curso, por lo tanto tenemos solo datos preliminares y vamos avanzando hacia finalizarlo este año, nosotros fuimos con algunas lecciones aprendidas. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que tenía nuestro equipo? Un equipo que viene de la Facultad de Medicina, del Departamento de Toxicología, que tiene, como ustedes ya conocen, como centro, el Centro de Toxicología, que es una guardia de 24 horas, pero que también tiene áreas de desarrollo de la atención ambulatoria, de la atención primaria, y que tiene foco fundamentalmente en la exposición crónica o a largo plazo a distintos contaminantes.
traté de resumir eso que nosotros hemos aprendido sobre plaguicidas y salud. Y para eso me apoyé en una publicación de Bruce Sultan que habla sobre cómo se distribuye la detección de los impactos de cualquier contaminante, y lo adaptamos para plaguicidas. En realidad, el problema de la salud es complejo porque se ve en diversas dimensiones. Dimensiones que tienen que ver, obviamente, con la dosis. Cuanto más aumenta la dosis, más probabilidad de que alguien tenga una intoxicación aguda. Sobre todo en un corto tiempo. Cuando el tiempo aumenta, la dosis, menos importante, pero persistente, puede tener una influencia en la salud. Queda claro que las intoxicaciones agudas se diagnostican porque esa dosis alta es visible, es detectable, es pasible de ser sospechada por cualquier integrante del equipo de salud. Es más difícil que una enfermedad sea causada específicamente por un plaguicida y que no constituya una intoxicación aguda. Y digo específicamente porque es una enfermedad que sin el plaguicida no ocurriría. Son muy pocas las enfermedades específicas causadas por un plaguicida. Por lo tanto, eso hace que el diagnóstico de esas enfermedades específicas requieran de una metodología especializada. La medicina general no va a hacer nunca diagnóstico de esas enfermedades específicas. Pero también, veámoslo de otra manera, en realidad, en medicina, no hacemos diagnóstico etiológico, de causa. En medicina hacemos diagnóstico de enfermedad, de agrupación de síntomas y signos que creemos que tiene una forma evolutiva y un seguimiento y un tratamiento específico. Pero si nosotros tenemos una enfermedad común, y voy a pasar a la siguiente dimensión, una enfermedad prevalente, común, la diabetes. Nosotros no sabemos cuál es la causa de la diabetes de esa persona. En medicina no hacemos diagnóstico etiológico permanentemente. En un cuadro infeccioso debemos conocer cuál es el microorganismo que lo está causando, porque probablemente el tratamiento sea específico, requiera un antibiótico en particular. Pero básicamente, en la urgencia, tratamos una neumonía con datos epidemiológicos. Debe ser una neumonía neumococo, pero no hacemos un estudio ni identificamos el neumococo en la emergencia. Por lo tanto, también, como hay una gran tendencia a plantearse que la medicina no hace diagnóstico de enfermedad por plaguicidas y que eso se valora como una falta, creo que es importante comprender que en la práctica médica lo etiológico es muy poco frecuente. Nosotros nos manejamos con lo que en medicina llamamos entidades nosológicas. La diabetes es una entidad nosológica. No sabemos para cada individuo qué fue lo que lo causó. Sospechamos, planteamos con la información epidemiológica que tenemos, pero no lo sabemos en ese individuo. Sabemos que los plaguicidas están contribuyendo al desarrollo de enfermedades prevalentes, comunes. ¿Hay alguna evidencia? ¿Hay alguna evidencia epidemiológica de que algunos plaguicidas, y fíjense qué interesante, no sabemos exactamente cuál, pero algunos están contribuyendo al desarrollo de diabetes, al desarrollo de Parkinson, al desarrollo de enfermedades respiratorias, alergias, asma, cáncer? Enfermedades que son, como decía la doctora Virginia, multicausales, en los que los plaguicidas juegan un rol. Lo que todavía no sabemos es exactamente en qué escenario, cuál es la situación de riesgo que lleva a estas enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos poco de la exposición. Porque para poder hacer relación causal hay que medir, identificar. Y eso es una carencia que no solo existe en nuestro país, sino que existe también en la región y en el mundo.
Por lo tanto, lo que sí sabemos por estudios epidemiológicos, colectivos, no en la relación médico-paciente con una persona, lo sabemos por estudios poblacionales, estudios ecológicos, estudios transversales, estudios de casos y controles, estudios de cohortes. Quizás una de las cohortes más interesantes es una población que se sigue durante mucho tiempo, es el estudio de salud agrícola de Estados Unidos, que sigue 60.000 personas de un área agropecuaria muy extensa, norte de Carolina, Iowa, y nos ha mostrado muchos datos que nos ponen en la pista de que algunas situaciones de exposición a plaguicidas podrían estar contribuyendo a estos perfiles de enfermedad. Nunca vamos a hacer el diagnóstico con cada persona. Sí podemos valorar esta evidencia epidemiológica. Por supuesto que hay otras alteraciones que preocupan. Mostraba la doctora Virginia los estudios que se han hecho en Brasil, que son muchos, pero que también se han hecho en otros países y que muestran, consolidan información sobre un efecto que nosotros llamamos efectos adversos a la salud porque no los vivimos como una enfermedad. Y es la alteración del neurodesarrollo de los niños expuestos a plaguicidas o las alteraciones de la fertilidad, que no son necesariamente enfermedades, pero que se pueden medir cuando se estudian estos efectos, estos elementos, estos indicadores de salud en la población. Pero veamos, el sector sanitario puede hacer un aporte interesante para el manejo de los eventos agudos, puede hacer un aporte importante en aquellas enfermedades específicas por sí solas, en su práctica médica, en su práctica diaria. Pero su práctica diaria no es suficiente y necesita de la intersectorialidad para abordar estos otros aspectos. Estos aspectos son aspectos de salud pública y quizás es donde los médicos tenemos el menor rol. Estos aspectos son los que se abordan en actividades como esta, en donde el enfoque de buena práctica agrícola nos hace pensar que tenemos efectos observables, ¿tenemos evidencia definitiva? No la tenemos. El tema es que las investigaciones son complejas y probablemente no las vayamos a tener en muchos años, pero hay un principio que se llama principio de precaución y cuando hay razonable evidencia, lo que tenemos que hacer es prevenir y creo que este es el camino que se está transitando. También es importante que tenemos una carga de sustancias químicas en nuestro organismo, que es una carga que está presente y que muchas veces se vive a través de la prensa como que todos tenemos tal o cual tóxico en la orina. Y sí, tengo que decirles que todos tenemos entre 300 y 400 sustancias en nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que esta carga es una carga que en realidad no sabemos qué significación tiene. Y ese es el estado un poco del conocimiento en este momento. Por otro lado, quería comentarles que esto también nos permite ver el grado de evidencia que tenemos y los distintos estudios que se han realizado, nos permite ver cuáles son aquellas poblaciones más vulnerables. Para los efectos agudos y las enfermedades específicas, son los trabajadores, definitivamente. Son exposiciones altas permanentes. Para estos otros efectos, fíjense qué interesante, no son los adultos, es la exposición durante la infancia. Es la exposición durante la infancia la que ha mostrado un impacto en el rol de los plaguicidas en diversas enfermedades. La literatura está llena de información. Hay muchísimos estudios, pocas revisiones sistemáticas, pocos metaanálisis, que son los que nos dan un valor agregado a esa información, pero lo cierto es que lo que vamos aprendiendo es, esto no se ve por el trabajador que está hoy trabajando va a ser una diabetes, no, es la exposición durante la infancia. Por eso hay un programa de salud ambiental infantil que va enfocado a eso, a proteger la edad de mayor vulnerabilidad. Bien,
tenemos datos de intoxicaciones agudas, claro, les decía, son las que se sospechan, son las que se piensan. Por lo tanto, tenemos datos. ¿Tenemos buenos datos? No lo sabemos, porque en realidad los datos que tenemos son del Centro de Toxicología, y el Centro de Toxicología tiene un rol establecido en el Código de Vigilancia de la Salud como centro que recibe las notificaciones sobre las intoxicaciones. Y obviamente el Ministerio de Salud es quien maneja esta información en forma absolutamente libre, porque somos como un receptor de esas notificaciones, con la diferencia de que, obviamente, más que receptores, siempre devolvemos en una interconsulta ese dato. Nosotros tenemos este estudio, es un estudio que se hizo hasta el 2011, ahora se está repitiendo algún año más cercano, pero simplemente les quiere mostrar que tenemos datos de intoxicaciones agudas. Siempre decimos que, bueno, las intoxicaciones agudas, sí, está, ya las sabemos, hay que saber lo crónico, pero ya vimos lo que pasa con lo crónico. Y las intoxicaciones agudas siguen siendo un indicador real de problemas o de falta de buenas prácticas. Y entonces tenemos datos de unos 280 casos de intoxicaciones por plaguicidas agrícolas, y esta distribución espacial en donde se concentran, cuanto más oscuro, mayor concentración de casos, y ahí tenemos las tasas con estos sectores con mayor prevalencia. Bien, voy a acelerar un poco. Nuestro objetivo como equipo del área de salud, de Facultad de Medicina, en el tema plaguicidas, uno de nuestros objetivos básicos ha sido tratar de promover la capacitación, el conocimiento, la generación de conocimientos en el área plaguicidas, porque es un tema para nosotros importante. Ya vieron algunos datos epidemiológicos, pero además el CIA tiene un rol muy importante también, no solo en la vigilancia epidemiológica con el Ministerio de Salud Pública, sino también en la información, el asesoramiento, la integración del equipo agromédico con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en función del registro de plaguicidas. Por lo tanto, plaguicidas para nosotros es un tema de primer orden siempre. Una de las acciones que se han consolidado en los últimos años es integrar el tema en la formación de los médicos. Y bueno, hemos tenido algunas oportunidades, no tantas como quisiéramos, pero sí tenemos oportunidades que nos ha dado la Facultad de Medicina a través del nuevo plan de estudios, y fue la de generar una optativa que siempre está llena. Hay que decir que sí, siempre hay interés en la formación de los estudiantes de segundo año, en una optativa que se llama Salud y Toxicología Ambiental, otra que se llama Introducción a la Toxicología en el cuarto año. Tenemos rotación de internos que viven estos temas en su práctica diaria. Hay residentes y posgrados de toxicología. El tema plaguicidas está en la residencia y posgrado convencional de salud ocupacional y también en el diploma de salud pública. Es decir que esto puede decirse que es de los últimos 10, 12 años en lo que esto está consolidado. Por lo tanto, creemos que ese rol de formación ha tenido avances interesantes. Y lo otro es que existe un curso tutorial de expertos, con expertos regionales, sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las intoxicaciones por plaguicidas, que es coordinado por la Organización Panamericana de la Salud, que Uruguay ha integrado en todas sus ediciones como tutores de este curso, y todos quienes han hecho la residencia en toxicología lo han hecho también, y que está disponible, y que este año va a haber una convocatoria para los que estén interesados. Bien, y hemos hecho varios cursos en diversas situaciones a demanda del sector salud. Y además hicimos un libro del cual fui la compiladora, es un libro multiautor, en el cual está, como ustedes pueden ver aquí, esta publicación está dirigida a los profesionales de la salud, porque entendemos que es allí donde tenemos que hacer un aporte en este sentido. Bien,
y hemos escrito algunas informaciones, folletos, guías para la atención primaria, para la red de atención primaria de ACE, y con ella hemos trabajado en el tema de plaguicidas en zonas agrícolas. Veamos entonces, que me quedan muy pocos minutos, este proyecto que les decía que hicimos con el Polo de Salud Comunitaria del CENUR, que se llama Condiciones necesarias para un monitoreo en ambiente y salud en torno al uso de agroquímicos y diseño y evaluación de un programa de monitoreo en el municipio de Guichón. El objetivo general de este proyecto era diseñar y evaluar la aplicación de un programa de monitoreo en ambiente y salud en torno a la utilización de los agroquímicos que fuera sostenible en lo local y que fuera además quizás aplicable en otros contextos. ¿Por qué elegimos esta ciudad? Porque había una demanda importante, había habido reuniones, había habido, digamos, mucha información en los medios, una comunidad movilizada por el tema, y entendimos que entonces era, además de ser una investigación acción que podía aportar algo a esta demanda de la comunidad. Este proyecto plantea varias dimensiones, una dimensión de monitoreo productivo, social y médico-sanitaria. Desde el punto de vista del trabajo con el sector sanitario en primer lugar aparece. Esta es una investigación participativa en la cual vamos interactuando con actores que los propios actores van identificando. Y como ustedes ven aquí, en esta reunión, lo que surge es, esto es ACE, es el sistema de salud pública de nuestro país. Aquí está CAMEPA, que es el área, digamos, mutual, como le llamábamos antes. No me salió el Ministerio de Salud Pública, que está por aquí, pero ustedes ven que estos son los actores que la comunidad siente como más próximos al tema y que deben estar involucrados. Pero cuando hablamos con el sector salud, nos dicen que, bueno, que ver el impacto en la salud lleva mucho tiempo, que falta conciencia o herramientas para el registro en la salud, que no se piensa en plaguicidas a menos que el paciente lo diga, que hay dudas en cuanto a los diagnósticos, que es difícil darle solución desde la atención médica. Eso es lo que el sector salud plantea cuando se conversa sobre la posibilidad de hacer un monitoreo en salud. Pero sin embargo se señala la importancia de involucrar más al sector salud y poder tener algún test rápido. Esto es muy de los médicos. Nosotros queremos tener algo, que hagamos un estudio en sangre y nos diga todo. Pero eso no existe en ningún tipo de problema de salud. Hay un proceso diagnóstico. Y ese proceso diagnóstico en general no tiene un test rápido. Lo que sí tiene un test rápido es el problema de salud, la entidad nosológica. Claro, con una glicemia me puedo dar cuenta de si la persona tiene un problema vinculado a la diabetes, pero sigo sin tener la causa. Por otro lado, preocupa algunas situaciones de salud de la comunidad. Preocupan en la comunidad temas como abortos espontáneos, enfermedades neurodegenerativas, pero sin embargo el propio sector salud entiende que preocupa, pero no se le dio seguimiento. Y por otro lado se señala como importante el acceso a la información. Bien, cuando se evaluaron todos los discursos del sector sanitario, del sector productivo, ambiental, de las autoridades, en realidad en el sector sanitario aparece esto que yo les comentaba al principio. Aparece como un elemento clave la dificultad para establecer el nexo causal, la identificación de casos de intoxicación versus a no identificarlos. Reconoce que es un tema sensible en la localidad, pero también habla de la credibilidad de las denuncias. Entonces es interesante
porque esto habla de que en realidad hay como una evasiva al tema, cuando en realidad en nuestra práctica el nexo causal no es lo que dirige nuestro accionar. Y no surge ningún elemento sobre prevención o promoción. Por eso planteamos unas jornadas de capacitación y en esas jornadas lo que llevamos fue un poco nuestras lecciones aprendidas y teníamos un objetivo. El objetivo era construir herramientas para identificar la exposición como situación de salud, como factor de riesgo, no identificar enfermedades por plaguicidas, simplemente identificar un factor de riesgo más, como identificamos en los hábitos o como identificamos en los antecedentes de una persona. Y trabajamos un poco con esa mirada, tratar de identificar la exposición como situación de salud, que en atención primaria implica seguimiento, no necesariamente diagnóstico de enfermedad. También teníamos el objetivo de generar vínculos intersectoriales para el seguimiento del problema, para la respuesta ante la sospecha de enfermedad y para evaluar causalidad en caso de que ésta se sospeche. También acercar información y construir pautas para el consejo preventivo, porque un tema que en general no se habla, pero que entendemos que es clave, es que el rol del sector salud no es diagnosticar enfermedades causadas por plaguicidas, es contribuir a la prevención de los daños a la salud causados por los plaguicidas. Y vaya si hay un buen campo para eso con el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria. Por lo tanto, en ese sentido fuimos. ¿Y qué surgió de esto? Y lo otro fue establecer una línea de comunicación entre los participantes y el Centro de Toxicología de manera de acompañar cada una de las nuevas situaciones que fueran viendo. Hicimos unos talleres, en esos talleres trabajamos sobre 3 aspectos. ¿Qué preguntar para ver si hay exposición o no? No enfermedad, solo a ver si se exponen. ¿Dónde preguntarlo? ¿En qué momento? Y qué tratamiento o seguimiento le podemos hacer. Y lo que surge de los talleres es preguntas muy básicas. Preguntas como, ¿estuvo expuesto a una fumigación? ¿Usa agroquímicos en el domicilio? ¿Los almacena en el hogar? ¿Se exponen los niños? ¿Trabaja con agroquímicos? ¿Conoce esas sustancias? ¿Utiliza alguna protección? Eso establece un primer diálogo entre el sector salud y la persona que puede tener un vínculo con el uso de plaguicidas. No solamente a nivel agropecuario, sino también dentro del hogar, en ambientes rurales y agropecuarios o incluso en ambientes urbanos. ¿Dónde preguntar? Y entonces aquí sí surge el concepto de contribuir a la prevención desde el sector salud, que es ¿dónde? Bueno, por supuesto, en las urgencias, en las visitas domiciliarias. La visita domiciliaria es un lugar privilegiado para detectar riesgos a la salud de los niños y de los adultos. En la consulta ambulatoria, en el control sanos, en los controles de las personas sanas, el control del adulto mayor, el control ginecológico, el control de embarazo, el control del adolescente, el control del niño y la niña, que son herramientas de seguimiento de la evolución del estado de salud de esa persona, no necesariamente herramientas para la detección de enfermedades. Y finalmente surgieron elementos como que se pueden hacer recomendaciones en materia de prevención y que hay mucha información. Nosotros llevamos el libro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se usa para el carnet de aplicador, llevamos el folleto que hizo el Ministerio de Salud Pública sobre el trabajador, llevamos el folleto que hizo la Dirección de Salud Ocupacional del MGAP, llevamos un librito que nosotros teníamos de la OMS y mostramos en internet, está lleno de información. Información para la prevención hay un montón. Y también llevamos nuestro pequeño folleto que, desde el punto de vista de la edición, no es gran cosa, pero que tiene un contenido, creemos, útil para el sector salud.
le dimos valor a la interconsulta, al CIAT, no ante el evento agudo, sino ante una situación de problema, de duda. A la interconsulta especializada con otros especialistas y en caso de trabajadores, tener en cuenta el Banco de Seguros del Estado, la certificación con BPS y la interconsulta con la unidad de toxicología laboral. Es decir, que hay referentes que pueden apoyar este sistema. Y finalmente, y ahora sí termino, el resultado de estos talleres nos mostró algo interesante. Son muy poquitos números, pero también es muy poco tiempo. Cuando fuimos al primer taller a presentar el proyecto, desde el año 2010 al 2018, el CIAT tenía 5 consultas de guichón, por lo cual la preocupación no había pasado, al menos, por enfermedades que habían sido registradas. Teníamos 5 consultas. En estos 6 meses, este taller que les comento lo hicimos en diciembre, ya tuvimos 4. Solamente una es un evento agudo. Las otras 3 son situaciones que nunca hubieran sido causa de consulta. Pero a nosotros nos ponen en la pista de que es posible vigilar salud, no solo vigilar enfermedad. Y una situación de una señora embarazada que trabajaba con un vínculo con plaguicidas, un pequeño accidente ocular y su evolución, en fin, cosas que no hubieran surgido y que pudieron ser tratadas apropiadamente y fueron oportunidades para la prevención. Así que muchas gracias y este es el equipo que trabajó en CECIT.